19 de diciembre de 2025. Marca esta fecha. No es un día más en el calendario. Es el momento en que el objeto más enigmático que hemos visto en toda nuestra historia, el viajero interestelar 3I Atlas, realizará su aproximación más cercana a la Tierra. Hablamos de 1.8 unidades astronómicas, alrededor de 269 millones de kilómetros. ¿Seguro? Sí. ¿Intrascendente? Para nada. Porque lo que estamos observando ahora, a solo días de ese encuentro, está reescribiendo lo que creíamos entender sobre los cometas, sobre la dinámica del cosmos, y quizás sobre nuestro propio lugar en él. Bienvenido de nuevo. Y si llegas por primera vez, has llegado justo cuando el misterio alcanza su punto más alto. Estamos siguiendo de cerca a 3I Atlas, el tercer mensajero proveniente de más allá de nuestro Sol. Pero a diferencia de Oumuamua, que pasó como un fragmento silencioso, y a diferencia de Borisov, que se comportó como un cometa convencional, 3I Atlas está actuando. Está desplegando un espectáculo que tiene a los astrónomos desconcertados y al resto de nosotros haciéndonos preguntas que incomodan. Hoy no vamos a repasar cómo fue descubierto. Hoy miramos el ahora. Los datos recién llegados del telescopio espacial Hubble y del observatorio ALMA en Chile. Y déjame decirte, los datos son extraños. Extraños de manera hermosa y al mismo tiempo inquietante. Empecemos por la evidencia visual. El 30 de noviembre, el Hubble fijó su mirada en 3I Atlas. El objeto ya se alejaba del Sol, moviéndose hacia la oscuridad. En condiciones normales, esperaríamos el comportamiento típico de un cometa. Una cola extendida en dirección opuesta al viento solar. Un brillo que poco a poco disminuye. Pero 3I Atlas desafía esa lógica. Las nuevas imágenes revelan una estructura que no debería existir. Un antitail, una contracola. En astronomía, una contracola suele ser un efecto óptico. El polvo más pesado parece apuntar hacia el Sol por la perspectiva del observador. Pero esto es diferente. Esta contracola es firme, definida, persistente. Un chorro de material que apunta directamente hacia la estrella de la que acaba de alejarse. Avi Loeb, el astrónomo de Harvard que lleva años cuestionando la versión tradicional desde el paso de Oumuamua, señala algo perturbador. Esta estructura siempre parece orientarse hacia el Sol, sin importar cómo se mueva el objeto. Piénsalo un momento. Una cola que desafía al viento solar. O quizá no sea una cola. Algunos murmuran la palabra escape, otros flujo inverso. Pero un hecho es innegable. Son dos chorros distintos. Uno es la cola habitual, polvosa, que esperamos ver. El otro es un filamento rígido, dirigido hacia el Sol, como si fuera un estabilizador o un sistema de control. Pero la historia más trascendental no está solo en lo que vemos. Está en lo que oleríamos, por decirlo así, si pudiéramos acercarnos. Es decir, en la firma química. El Observatorio ALMA ha analizado los gases que se desprenden de 3I Atlas, y lo que encontró es sorprendente. Enormes cantidades de metanol, CH3OH, y cianuro de hidrógeno, HCN. El cianuro sí, es tóxico, pero en el contexto del espacio es un precursor fundamental para fabricar moléculas esenciales como aminoácidos y adenina, una de las bases del ADN. El metanol, por su parte, es un ingrediente elemental en la química de la vida. Pero lo verdaderamente impactante es la proporción entre ambos. El metanol aparece en una cantidad 124 veces mayor que el HCN, una cifra descomunal. La única vez que hemos visto algo remotamente parecido fue en el extraño cometa C2016-R2, pero 3I Atlas viene de otro sistema estelar. Y aquí es cuando Loeb plantea la pregunta que eriza la piel. ¿Es este objeto un portador de muerte o un sembrador de vida? Imagina a un jardinero caminando por un terreno árido, esparciendo semillas. Metanol, cianuro, los ladrillos fundamentales para el surgimiento de la biología. ¿Y si 3I Atlas no fuera un simple fragmento de roca? ¿Y si fuera un mecanismo natural o artificial diseñado para dispersar los componentes necesarios para que la vida aparezca en mundos jóvenes? La hipótesis del jardinero cósmico sugiere que este objeto podría estar depositando deliberadamente un cóctel químico muy específico,
una mezcla optimizada para sembrar vida, y está liberando este material en nuestro propio sistema solar, ahora mismo. Y recuerda esa anticola, esa estructura señalando al Sol. Si fueras un jardinero cósmico, ¿no dirigirías tu dispersión hacia la fuente de energía del sistema? No estoy diciendo que sean visitantes inteligentes, pero si quisieras diseñar un aparato para sembrar vida, probablemente se vería así. Una corteza oscura para proteger el contenido orgánico, chorros para mantener orientación, y un rastro de moléculas esenciales esparcido a lo largo del trayecto. Estamos viendo quizá un dispersor cósmico atravesando nuestro vecindario, y el 19 de diciembre estará más cerca que nunca. Pero hay más, mucho más. El color. Al principio era rojo, un rojo profundo, antiguo, típico de objetos que han pasado eones expuestos a la radiación interestelar. Una tonalidad asociada con la edad, la erosión del vacío, la piel curtida de un viajero intergaláctico. Luego, al aproximarse al Sol, se volvió verde. Un verde esmeralda provocado por moléculas como el carbono diatómico y el cianógeno. Es raro, pero no imposible. Hasta ahí, aceptable. Pero ahora que se aleja del Sol y viaja hacia nosotros, ha cambiado de nuevo. Ahora es azul, un azul intenso, eléctrico. El azul suele indicar gases ionizados, monóxido de carbono, nitrógeno, pero también implica energía, mucha energía. Y aquí está el problema. 3i Atlas se está enfriando. Debería apagarse, perder brillo, volver a tonos neutros. En lugar de eso, está encendiéndose en azul. Una posibilidad razonable es que el Sol haya removido la capa exterior, dejando al descubierto un interior fresco, casi virgen, de otro sistema estelar. Pero hay otra posibilidad, una que a muchos científicos les cuesta pronunciar. ¿Qué tal si el cambio de color no es químico, sino funcional? ¿Qué tal si es el subproducto de algún tipo de propulsión? Y aquí entra el segundo gran punto, el movimiento. Sabemos que 3i Atlas viaja en una órbita hiperbólica, es decir, está de paso. No pertenece al Sol, no quedará atrapado. Pero su trayectoria tiene detalles que están poniendo nerviosos a los expertos. Exhibe aceleración no gravitacional. Los cometas lo hacen, sí. El gas expulsado actúa como un pequeño motor natural. Pero estos empujes suelen ser caóticos, desordenados, hacen girar y tambalear al objeto. 3i Atlas no se tambalea. Su aceleración es suave, constante, casi deliberada. Y volvemos a esa anticola que apunta al Sol. Parece un sistema de estabilización, un control de actitud, un timón. Loeb lo dijo hace meses. Si un objeto fuera artificial y quisiera aprovechar la energía del Sol, podría realizar una maniobra Oberth, una zambullida profunda en el pozo gravitacional para activar sus motores en el punto óptimo y ganar velocidad. 3i Atlas hizo exactamente eso. Entró peligrosamente cerca del Sol. Debería haberse desintegrado si fuera un montón de escombros. No solo sobrevivió, salió fortalecido, más brillante, cambiando de color y con una trayectoria ligeramente modificada. ¿Está corrigiendo su rumbo para observarnos mejor? ¿O simplemente está tomando el impulso necesario para escapar lo más rápido posible? Y mientras se mueve, emite un sonido. No audible, por supuesto, pero sí detectable. Una señal de radio. El 10 de noviembre, el telescopio Meerkat en Sudáfrica detectó emisiones en las frecuencias 1665 y 1667 MHz. La noticia explotó en Internet. Está enviando un mensaje. Es un faro. La explicación oficial fue más sobria. Radicales hidroxilo liberados por el hielo, un fenómeno común en cometas. Pero hay un detalle que no pasó desapercibido. El patrón es constante. No fluctúa. No parpadea con la rotación. No cambia con los chorros. Es un zumbido, un tono sostenido. Si fuera natural, significaría un comportamiento extremadamente uniforme. Si fuera artificial, sería exactamente lo que esperarías de un sistema en modo de espera. Estamos a menos de 2 semanas del 19 de diciembre. El mundo científico está dividido. Unos defienden la hipótesis del cometa tradicional, cada vez con menos margen. Otros ven en los datos el diseño de algo más. Antes de continuar, te lanzo una pregunta para que la dejes en los comentarios. ¿Tú qué crees que es 3i Atlas? ¿Roca, mensajero o máquina?
En la siguiente sección profundizaremos en el cambio al tono azul y en lo que podrían revelar las observaciones del 19 de diciembre. Analizaremos las señales que podrían decirnos, de una vez por todas, si estamos ante una simple roca o ante un artefacto. Si no quieres perderte nada, suscríbete ahora. Lo que viene podría cambiar nuestra historia para siempre. Hablemos ahora del camaleón en el espacio, el color de 3I Atlas. Cuando este viajero interestelar apareció por primera vez, mostraba un rojo profundo, un tono oscuro que corresponde a millones de años bajo la radiación cósmica, una superficie endurecida por el vacío, el sello característico de un objeto que ha vagado por el abismo durante épocas inimaginables. Esa tonalidad era normal, era la piel antigua de un viajero que lo había visto todo, pero cuando cayó hacia el sol, algo ocurrió. El rojo dio paso a un verde intenso, el brillo particular de moléculas como el carbono diatómico y el cianógeno. Ocurre en cometas, aunque no es común. Un cambio químico sí, pero dentro de lo posible. Sin embargo, lo que vino después rompió todo patrón conocido. Ahora, mientras se aleja del Sol y avanza hacia nuestra región del sistema, 3I Atlas se ha vuelto azul. Una tonalidad eléctrica, casi irreal, que parece iluminarse desde dentro. En el lenguaje de los cometas, el azul suele indicar gases ionizados, especialmente monóxido de carbono y nitrógeno. Pero para ionizarlos hace falta una cantidad considerable de energía. Y aquí está el dilema. Se supone que 3I Atlas debería estar enfriándose. Debería perder luminosidad. Debería regresar a los tonos apagados, grises o rojizos. Pero está haciendo lo contrario. El cambio no es gradual, es sistemático, como si siguiera un patrón, como si respondiera a una secuencia. La explicación más benigna es que, al pasar cerca del Sol, se desprendió la corteza antigua, revelando un núcleo prístino jamás visto, un interior intacto de otro sistema solar, expuesto por primera vez a la radiación. Pero hay una alternativa mucho más provocadora. ¿Qué pasa si el azul no es producto de la química, sino de la energía interna? Esta posibilidad nos obliga a mirar otro fenómeno que ha tenido a los astrónomos inquietos: la trayectoria. Ya sabemos que 3I Atlas viaja en una órbita hiperbólica, demasiado rápida para ser capturado por el Sol. Pero su comportamiento dinámico no cuadra con el de un cometa ordinario. Estamos registrando aceleraciones que no se explican solo por la gravedad. En teoría, un cometa puede modificarse levemente por la eyección de gases, el llamado efecto cohete natural. Pero esos impulsos suelen ser irregulares, desordenados, desestabilizan al objeto y lo hacen girar de manera errática. No es el caso. 3I Atlas no muestra signos de tambalearse. Su movimiento es elegante, controlado, como si los chorros que emite estuvieran compensados de manera precisa. Y ahí entra la anticola que apunta hacia el Sol, esa estructura rígida que ha desafiado la lógica desde el inicio. Una cola que no sigue el viento solar, sino que se orienta como si fuera un mecanismo de equilibrio. Avi Loeb ha sugerido que, si un objeto interestelar de 1900 origen artificial quisiera aprovechar la energía solar, podría ejecutar una maniobra Oberth, sumergirse profundamente en el campo gravitacional del Sol, encender motores en el momento crítico y salir impulsado con enorme eficiencia. Y observemos el patrón. 3I Atlas se sumergió profundamente, tanto que cualquier cometa frágil se habría desintegrado. Pero este no solo resistió, salió revitalizado, más brillante, cambiando de color y con una trayectoria ligeramente desviada. La pregunta que se cierne es inevitable. ¿Estamos viendo un sistema de propulsión en acción? Y mientras el objeto se aleja, un fenómeno aún más desconcertante se suma a la ecuación: el sonido de radio. Volvamos al 10 de noviembre. El radiotelescopio Meerkat, en Sudáfrica, detectó una señal en las frecuencias 1665 y 1667 MHz. Las redes sociales estallaron con teorías y especulaciones. ¿Es un mensaje? ¿Es una baliza? ¿Es un código? La respuesta oficial fue más cautelosa. La señal corresponde al desprendimiento de radicales hidroxilo, una especie de gemido químico cuando el hielo se descompone bajo la luz solar. Nada extraordinario. Pero faltó decir algo. El patrón no fluctúa como debería. La señal de un cometa normal sube y baja a medida que el objeto gira,
y sus chorros se orientan en distintas direcciones. Pero 3I Atlas no hace eso. Emite un tono continuo, un murmullo estable, un zumbido que no cambia. Si es natural, significa que su rotación y sus chorros son extrañamente uniformes. Si es artificial, coincide con lo que produciría un sistema operando en modo pasivo, un transmisor de baja intensidad, una señal de mantenimiento. Estamos a menos de 10 días del acercamiento máximo del 19 de diciembre. Los observatorios están preparando turnos especiales. Los astrónomos duermen poco. El debate está dividido, y cada grupo se aferra a sus conclusiones. Pero nadie puede ignorar lo que viene. Ese día, 3I Atlas estará a 1.8 AU de nosotros. No es cerca como para verlo a simple vista, pero para el James Webb, para el Hubble, para los radiotelescopios más sensibles, será una ventana crucial, una oportunidad única. ¿Qué buscan exactamente los científicos? Buscan el núcleo, el verdadero corazón del objeto, porque lo que vemos ahora, esa nube azul, ese resplandor, esa envoltura inquietante, podría ser solo una cortina, un caparazón, un manto de gas que oculta algo mucho más sólido. La hipótesis más audaz dice que el gas podría ser incluso una pantalla, un mecanismo para interferir con nuestras observaciones, dejándonos ver solo la capa externa. ¿Y si la estructura interior no es un trozo de roca? ¿Y si tiene ángulos? ¿Simetría? ¿Superficies lisas? La clave estará en el ángulo de iluminación. Durante el paso del 19 de diciembre, el Sol iluminará a 3I Atlas desde un lateral, produciendo sombras internas en la nube. Esas sombras podrían revelar la silueta del núcleo. Podríamos ver, por primera vez, si se trata de un objeto natural, o si algo en su forma contradice esa idea. Pero eso no es lo único preocupante. El polvo que deja atrás no es polvo. No es el polvillo fino y liviano que suelen liberar los cometas. Es grava. Fragmentos demasiado pesados para ser arrastrados fácilmente por el viento solar. Y aquí está la parte inquietante. El polvo fino desaparece de nuestro sistema con el tiempo. Pero la grava permanece. Se asienta. Se queda orbitando. Si 3I Atlas está dispersando material deliberadamente, por motivos naturales o artificiales, es como si estuviera plantando semillas. Semillas que permanecerán aquí mucho después de que él se haya ido. ¿Son cápsulas biológicas? ¿Son esporas de algún tipo primitivo? ¿O son solo rocas extrañas, sin ningún propósito? El momento en que liberó esta grava tampoco es casual. Lo hizo después de sobrevivir al acercamiento al Sol, como si el calor extremo fuera el detonante, como si el perihelio fuera el interruptor. He llegado. Estoy caliente. Libero la carga. Las implicaciones son enormes. Y todavía falta lo más intimidante. El azul. Ya dijimos que un objeto alejándose del Sol debería apagar su brillo azul. Pero este lo intensifica, y lo hace de forma progresiva. En la Tierra, un brillo azul intenso suele relacionarse con fenómenos de alta energía, descargas eléctricas, llamas extremadamente calientes o radiación de Cherenkov, la luz emitida cuando partículas cargadas atraviesan un medio a velocidades cercanas a la de la luz. La explicación oficial dice que se trata de gases ionizados, y puede ser, pero la persistencia del brillo, el aumento de intensidad y el hecho de que ocurra mientras el objeto se enfría, sugiere otra interpretación, una fuente interna de energía, tal vez radiactiva, o algún tipo de sistema que se activó después del perihelio. Imagina por un momento una nave. Se acerca al Sol para recargarse. Aprovecha el calor para desencadenar una reacción interna. Luego se aleja, con motores calientes, proyectando un resplandor azul que se refleja en la envoltura gaseosa. Esa sería exactamente la firma que estamos viendo. El problema es que no podemos ver el interior. Nuestros telescopios pueden observar galaxias naciendo, pero no pueden penetrar la nube espesa que rodea a 3I Atlas. La coma es demasiado densa, demasiado brillante. Funciona como un cortinaje perfecto. ¿Natural? ¿O deliberado? Si atravesaras un sistema habitado por una especie primitiva, como nosotros, ¿no desplegarías una nube que impidiera que te examinaran? La única esperanza está en el 19 de diciembre. Ese día, el ángulo podría dejar escapar un atisbo de la silueta real. Y aquí te hago una pregunta directa para que la dejes en los comentarios. Si pudiéramos ver el núcleo y no fuera un cometa,
sino algo geométrico. ¿Qué crees que significaría? En la siguiente parte hablaremos del polvo pesado como posible mensaje, del extraño incremento azul, que podría indicar un motor, y de por qué algunos piensan que 3i Atlas ya dejó su verdadera carga en nuestro sistema. Hemos hablado de señales, de colores imposibles y de trayectorias sospechosas, pero tal vez el detalle más importante, el que podría cambiar por completo la interpretación de 3i Atlas, está en algo mucho más sencillo: las partículas que está dejando atrás. Volvamos a esa imagen. Un viajero interestelar que, en lugar de esparcir polvo fino como cualquier cometa ordinario, está liberando fragmentos grandes, partículas pesadas, casi como diminutas piedras. Un comportamiento completamente atípico. La mayoría de los cometas sueltan material tan liviano que la presión del Sol los barre hacia el exterior del sistema. Son partículas que se dispersan rápidamente, que se pierden en el vacío. Pero no aquí. 3i Atlas está sembrando grava. Granos lo suficientemente pesados para que la luz solar no pueda empujarlos lejos. Grava que permanece, que se incorpora a órbitas estables, que se convierte, de forma literal, en una huella duradera dentro de nuestro sistema solar. Y es aquí donde surge la teoría más desconcertante de todas. ¿Qué pasa si esta grava es el mensaje? No un mensaje de radio, no una señal codificada, sino un mensaje físico, una hoja de ruta, un paquete, un regalo o una advertencia. Es como si, en lugar de gritar algo hacia el vacío, 3i Atlas estuviera dejando migas de pan para quien pueda encontrarlas. Los cometas normales no hacen eso. Los cometas no crean estructuras persistentes. Los cometas no parecen conscientes de dónde depositan su material. Pero aquí hablamos de un viajero que no solo sobrevivió al Sol, sino que después del perihelio cambió su patrón de desprendimiento, como si el calor extremo hubiera sido la clave, el disparador, como si hubiera estado esperando ese momento para liberar su carga. Estoy aquí, estoy caliente, es momento. Esa es la sensación que dejan los datos. La teoría del jardinero cósmico cobra fuerza con esto. Si un objeto quisiera dispersar semillas biológicas, naturales o artificiales, no usaría polvo liviano, que desaparecería. Usaría partículas pesadas, resistentes, capaces de mantenerse orbitando durante miles de años, esperando a que un planeta, como la Tierra, las cruce eventualmente. ¿Y si esas partículas contienen ingredientes complejos, moléculas ensambladas en otro sol, listas para desencadenar reacciones químicas cuando entren en contacto con un ambiente propicio? Claro, también existe la teoría contraria, que la gravedad no está sembrando vida, sino algo que podría dañarla. Porque la otra interpretación es inquietante. Si quisieras esparcir material tóxico, radiactivo o incluso microestructuras diseñadas para alterar ecosistemas, también lo harías de esta forma, mediante partículas pesadas que permanezcan por siglos. La dualidad es perfecta: jardinero o depredador, un cultivador amable o un mensajero silencioso que podría estar dejando una trampa. Y todo esto ocurre mientras el objeto se torna cada vez más azul, un azul imposible, casi antinatural, que se intensifica justo cuando debería apagarse. ¿Por qué? La explicación química es insuficiente. La energética, aún más. Lo que nos lleva a otra posibilidad: un motor. Ya dijimos que el azul podría ser el resultado de gases ionizados expulsados por una fuente interna de energía. Pero, ¿qué tipo de fuente podría producir ese brillo sostenido, creciente, incluso a medida que el objeto se enfría externamente? Los candidatos son pocos: radiactividad, reacciones internas, o un sistema que esté usando la energía acumulada durante el perihelio. La idea de que 3i Atlas haya usado el Sol como una especie de estación de carga no es descabellada. Muchas maniobras energéticas en la astrofísica teórica apuntan a eso: usar estrellas para optimizar la aceleración. La maniobra Oberth, por ejemplo, funciona mejor cuanto más cerca estés de una fuente de gravedad extrema. Y 3i Atlas estuvo peligrosamente cerca del Sol, mucho más de lo que un cometa frágil podría tolerar. Pero lo sorprendente no es solo que sobreviviera, sino que emergiera fortalecido, más brillante que nunca, con una estela que ya no responde a la física común. Ahora hablemos de otro detalle que suele pasarse por alto: la visibilidad del núcleo.
Una de las razones por las que seguimos sin saber qué es realmente 3I Atlas es porque está envuelto en una capa densa de gas y polvo que impide ver su interior. Una nube tan brillante y espesa que bloquea incluso los instrumentos más avanzados. Es un velo perfecto, un disfraz que oculta cualquier geometría interna. Si el núcleo fuera solo una roca irregular, esto sería normal. Pero si el núcleo tuviera una forma definida, si presentara simetrías, ángulos, estructuras, entonces esta nube sería la manera ideal de impedir que lo veamos. ¿Una nube natural o una pantalla intencional? No es un pensamiento trivial. Si una especie primitiva, como nosotros, tuviera telescopios capaces de observar objetos interestelares, un viajero inteligente podría desplegar una cortina de gas para ocultar su verdadera estructura y protegerse de la observación directa. 3I Atlas ya está envuelto, y cada día brilla más. El 19 de diciembre, sin embargo, tenemos una oportunidad única. Ese día, el Sol iluminará al objeto desde un ángulo lateral, lo que podría revelar sombras internas, sombras que tal vez delaten el contorno real del núcleo. ¿Una roca? ¿Un monolito? ¿Un cilindro? ¿Una estructura imposible de origen natural? Nada está descartado. Pero volvamos a algo más terrenal. Las señales. El zumbido detectado por Meerkat sigue presente. Las frecuencias siguen clavadas en los mismos valores. No varían, no vibran, no pulsan. Los cometas normales producen señales erráticas. Son impredecibles porque sus chorros se activan y desactivan al azar. Sus rotaciones no siempre son uniformes, pero 3I Atlas es disciplinado, sereno, constante, lo que significa que, o bien su actividad es perfectamente simétrica, algo nunca antes visto en un cometa, o bien la señal no proviene de actividad natural, sino de un sistema funcionando internamente, una especie de latido, un murmullo mecánico, un hilo eléctrico. Hay quienes dicen que no es una señal hacia nosotros, sino un simple residuo de funcionamiento, como el sonido que hace un aparato electrónico cuando está encendido. Y mientras este murmullo continúa, la nube azul aumenta, la grava cae, y la aceleración se mantiene constante. En este punto, muchos investigadores han comenzado a considerar una idea que antes habría sido descartada sin pensarlo. ¿Y si 3I Atlas no es el mensaje, sino el mensajero? ¿Y si lo que está dejando atrás, esa grava pesada, es la verdadera comunicación? ¿Una siembra destinada a interactuar con nosotros en un futuro distante? Es una versión de panspermia, pero con un diseño más preciso, como si no se tratara de azar, sino de una estrategia que trasciende nuestra escala de tiempo. Piénsalo. Las ondas de radio se disipan, desaparecen en el ruido cósmico, son temporales. Pero la materia permanece. Y mientras observamos todo este comportamiento extraño, la pregunta que algunos se atreven a formular es esta. ¿Y si 3I Atlas no es el visitante? ¿Y si es simplemente el explorador adelantado? ¿Un emisario que prepara el camino para algo más? Un explorador no necesita detenerse, no necesita comunicarse, solo necesita observar, medir y dejar marcas, como un explorador en una selva que no se detiene a analizar hormigas. Solo registra el terreno, deja rastros, sigue adelante. La idea es escalofriante, pero encaja, porque 3I Atlas no está frenando, no está cambiando de rumbo hacia nosotros, no está interactuando, solo pasa, observa, deja caer su carga, y continúa hacia la oscuridad, y esa tal vez sea la parte más inquietante de todas. En la próxima parte hablaremos del silencioso final del paso de 3I Atlas, de lo que podría significar su aparente indiferencia, y del temor creciente entre los científicos que creen que lo verdaderamente importante no es el objeto, sino lo que deja atrás. Llegamos a un punto crítico en esta historia. Hasta ahora hemos hablado del polvo pesado, de la energía azul, del núcleo oculto y del comportamiento dinámico imposible de 3I Atlas. Pero hay un elemento más que empieza a cobrar una importancia inquietante: la ausencia de interacción. Durante meses, astrónomos de todo el mundo han analizado cada desvío, cada cambio de color, cada señal de radio y cada fragmento de grava desprendida, esperando un patrón claro, un propósito evidente, una intención, algo que nos dijera qué es exactamente este viajero interestelar.
Pero lo más perturbador no es lo que 3i Atlas está haciendo. Es lo que no está haciendo. No desacelera. No cambia rumbo hacia nosotros. No responde. No intenta establecer contacto. Su comportamiento es el de un viajero que cruza un territorio ajeno sin detenerse, ni inmutarse ante quienes lo observan. Y esto ha encendido una teoría que antes parecía demasiado extrema para ser considerada en un ámbito científico: la teoría del explorador silencioso. Piénsalo. Cuando un ser humano explora una selva desconocida, no se detiene a conversar con los insectos. No consideramos que esos seres diminutos tengan la capacidad de entender nuestras señales o descifrar nuestras herramientas. Simplemente caminamos, tomamos muestras, registramos el terreno y avanzamos. Ese comportamiento, visto desde la perspectiva de las hormigas, sería incomprensible. Para ellas sería imposible saber si somos un aliado, un enemigo o un simple curioso. ¿Y si nosotros somos las hormigas? ¿Y si 3i Atlas está recopilando información sin prestarnos atención porque no somos parte de su objetivo? Aquí es donde la anticola adquiere un significado diferente. Hasta ahora hemos pensado que es un chorro, un estabilizador, una anomalía dinámica. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si no apuntara hacia el Sol por casualidad, ni por efecto físico alguno? Algunos expertos plantean que podría tratarse de una antena, una estructura rígida que no responde a fuerzas externas porque está orientada de manera deliberada, quizá para enviar datos hacia una dirección específica del espacio. Si fuera así, debemos hacer la pregunta inevitable: ¿a quién se los envía? No necesariamente a nosotros. De hecho, lo más lógico es pensar que no somos los destinatarios. Si 3i Atlas fuera un explorador, su misión no sería comunicarse con la especie local, sino con quienes lo enviaron. Su objetivo podría ser simplemente transmitir todo lo que ha observado: la estructura del sistema solar, las características de los planetas, las trazas químicas, los patrones energéticos, y sí, incluso la presencia de vida. Porque si realmente está tomando muestras, y esa grava que deja atrás podría ser la evidencia de un proceso interno de análisis y expulsión, entonces este objeto podría estar enviando a algún punto lejano un reporte completo de su paso por nuestra región. Y eso es aterrador. No por la idea de contacto directo, sino por lo contrario, porque un explorador no toma decisiones. Un explorador solo recoge información. Pero quienes reciban esa información sí son quienes toman decisiones. Y mientras debatimos todo esto, el comportamiento azul de 3i Atlas se vuelve aún más difícil de ignorar. La persistencia del azul contradice todas las leyes térmicas conocidas para un objeto que se aleja del calor. No hay forma convencional de explicar por qué, mientras se adentra en zonas más frías, el resplandor no solo se mantiene sino que aumenta. La hipótesis del motor vuelve a aparecer. Si el perihelio activó una reacción interna, sea química, radiactiva o tecnológica, entonces ese azul sería la firma visual de un sistema que continúa funcionando mientras acelera. Los investigadores han comparado este comportamiento con los destellos azules que generan los reactores en la Tierra cuando alcanzan condiciones extremas. La semejanza, aunque superficial, no deja de inquietar. Porque si hablamos de un vehículo, si hablamos de un dispositivo autorrecargable, si hablamos de un artefacto que usa la energía de una estrella para impulsarse, entonces estamos ante un nivel tecnológico que supera lo que conocemos por siglos. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿por qué ocultarse? ¿Por qué rodearse de una nube que bloquea la vista? ¿Por qué no mostrar su núcleo si es un objeto natural? ¿Por qué la envoltura azul se vuelve más opaca conforme más nos acercamos a la fecha de observación máxima? Una explicación es que no se está ocultando. Somos nosotros quienes no tenemos la tecnología para ver más allá. La otra es que realmente no quiere ser visto. Las pantallas de gas densas son una tecnología imaginada en múltiples propuestas teóricas sobre sondas interestelares. Sirven para camuflar la forma, para dispersar señales de radar, para reducir el contraste óptico, todo lo que hace difícil identificar un diseño artificial. Y lo más desconcertante es que 3i Atlas cumple con todos esos supuestos. Es brillante, sí, pero la capa de gas brilla tanto que impide observar cualquier silueta interna. Es visible, pero no distinguible. Es cercano, pero inalcanzable para los detalles. Y mientras flota por el sistema solar,
Su rastro de grava se distribuye lentamente en órbitas que permanecerán ahí durante miles de años, como si no le importara quién las encuentre, sino que simplemente deben permanecer. Todo esto nos lleva a la parte final del fenómeno, la salida. 3i, Atlas, no se quedará con nosotros. No se acercará más allá del punto que ya conocemos. No entrará en órbitas interiores. No merodeará alrededor del Sol como lo hacen los cometas familiares. Su camino es directo, rápido, estrictamente calculado. Después del 19 de diciembre, comenzará a alejarse con velocidad constante. En marzo de 2026 ya estará pasando la órbita de Júpiter. Antes de que termine esta década, será solo un recuerdo en la penumbra exterior. Y para los primeros años de la década de 2030, habrá desaparecido para siempre fuera del alcance de nuestros instrumentos. No volverá, no mandará señales, no dará explicaciones. Ese comportamiento es precisamente lo que algunos científicos consideran más preocupante, no porque signifique algo hostil, sino porque revela algo más profundo. No somos importantes para él, no somos el destino, no somos el objetivo, somos simplemente un punto más en su trayecto. Y en este contexto, la pregunta que surge no es si es enemigo o aliado. La pregunta real es, ¿qué papel jugamos nosotros en su viaje? ¿Somos un descubrimiento accidental o un dato más en una misión que no tiene nada que ver con la Tierra? La sensación que empieza a dominar entre los astrofísicos que estudian estos datos no es miedo, sino incertidumbre profunda. Porque si 3i Atlas es un explorador, entonces quienes lo enviaron, si es que fue enviado, podrían estar décadas, siglos o milenios detrás. Y si es un fenómeno natural, es uno tan extraordinario que obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre el cosmos. Sea como sea, el desenlace no llega con una explosión ni con un mensaje, sino con algo mucho más inquietante: el silencio. A partir del momento en que cruce su punto de máxima observación, la señal de radio comenzará a diluirse entre el ruido de fondo. La cola se expandirá y perderá forma. La nube azul se dispersará. Y poco a poco, 3i Atlas dejará de ser visible. No porque ya no exista, sino porque ya no podremos verlo. Será un viajero que pasó, dejó su rastro, dejó preguntas sin respuesta y siguió adelante. En la próxima parte analizaremos este silencio final, lo que significa para la ciencia, lo que podría implicar para nuestro futuro, y por qué algunos expertos creen que no debemos temer a 3i Atlas, sino a lo que venga después. El silencio. Ese será el último capítulo de 3i Atlas en nuestra historia. No un mensaje, no una advertencia, no una despedida. Solo silencio. Durante meses hemos seguido cada destello, cada cambio de color, cada desviación mínima, cada señal de radio y cada fragmento de grava que ha dejado flotando en nuestro sistema solar. Hemos vivido con la sensación de que algo enorme estaba a punto de revelarse, pero la verdad es que lo más inquietante no ocurrió durante su llegada, sino en su partida, porque cuando 3i Atlas se aleje después del 19 de diciembre, no quedará nada más que observar. El brillo azul se dispersará, la señal de radio se diluirá hasta perderse en el ruido cósmico, y los instrumentos dejarán de captar cualquier traza de su presencia. Será como si nunca hubiera estado aquí, como si todo hubiese sido un susurro momentáneo en la vasta oscuridad. Y es justo esa desaparición, esa indiferencia, lo que tiene preocupados a los científicos que siguen la teoría del explorador silencioso. Si 3i Atlas fuera un objeto hostil, lo hubiéramos sabido. Habría cambiado rumbo, habría emitido señales poderosas, habría interactuado con mayor claridad. Pero no lo hizo. Si fuera un visitante amigable, probablemente habría intentado comunicarse, o al menos mostrar un comportamiento reconocible para que no lo interpretáramos como una amenaza. Pero tampoco ocurrió. En su lugar, lo que tenemos es la frialdad de un viajero que no nos considera relevantes en su trayecto. Un objeto que pasó por aquí, recopiló información, depositó un rastro de partículas pesadas, modificó su trayectoria con precisión quirúrgica y ahora se aleja sin mirar atrás. Y es ese comportamiento, esa ausencia de intención hacia nosotros, lo que resulta más perturbador, porque la idea que se está fortaleciendo entre algunos investigadores es que 3i Atlas no era el mensaje, ni el mensajero, ni el visitante,
Era el explorador, era el reconocimiento previo, era quizá el primero de muchos. Si un explorador entra en un territorio desconocido, no se detiene a comunicarse con los habitantes locales. Solo necesita hacer un mapa, registrar las condiciones, identificar recursos y continuar. La comunicación vendrá después, cuando aquellos que enviaron al explorador hayan analizado la información. ¿Estamos ante un fenómeno natural extraordinario? ¿O ante la primera señal, no de contacto, sino de observación? Cuando los científicos analizaron la secuencia completa de datos, notaron algo más que inquietante. El comportamiento de TRES y Atlas coincide con modelos teóricos de sondas interestelares que utilizan energía estelar como combustible y que emplean pantallas de gas para ocultar su núcleo y su tecnología interna. Estas teorías no son nuevas. Llevan décadas en los círculos de astroingeniería especulativa. Lo sorprendente es que un objeto real, observable y medible, comience a ajustarse tanto a esos modelos. Pero incluso si consideráramos que todo es natural, los colores, la aceleración, la grava, la señal de radio, la anticola, hay un punto al que nadie ha logrado darle una explicación convincente: la razón de su paso. Los cometas interestelares son raros, sí, pero no imposibles. Sin embargo, el comportamiento de TRES y Atlas no encaja en ninguna categoría conocida, ni en dinámica, ni en química, ni en morfología, ni en evolución de color. Es como si hubiera sido diseñado para sobrevivir a la hostilidad del espacio profundo, para resistir el perihelio, para mantener dirección constante, para ocultar su interior y para sembrar material persistente. Incluso aquellos científicos más conservadores han comenzado a admitir que este objeto va a redefinir lo que creemos saber sobre los visitantes interestelares, y que no será la última vez que enfrentemos un misterio así. Ahora hablemos del momento exacto en el que todo termina: el apagón de datos. A medida que se aleje, nuestras antenas comenzarán a percibir algo que ya ha sido pronosticado: una caída brusca en la fuerza de la señal. No porque deje de emitir, sea lo que sea que la esté generando, sino porque la distancia hará imposible separarla del ruido de fondo del universo. Cada millar de kilómetros reducirá su intensidad hasta que desaparezca por completo. El brillo azul también caerá repentinamente, no porque se agote, sino porque la coma comenzará a expandirse, a diluirse, a perder densidad. La luz se debilitará, las sombras se disiparán y el objeto se convertirá en una mancha irreconocible. Para el año 2026 será ya demasiado tenue incluso para los mejores telescopios del mundo. Para 2030 será apenas un recuerdo en modelos orbitales. Y antes de llegar a mediados de la década, será únicamente un punto hipotético en una trayectoria perdida en la negrura. Nunca más volveremos a verlo. Pero las partículas que dejó atrás permanecerán aquí, y eso podría ser lo más importante de todo. Porque si esos fragmentos son semillas, biológicas, químicas, energéticas o simplemente rocas de otro sistema, entonces el verdadero impacto de TRES y Atlas aún no ha empezado. Nuestro planeta podría cruzar esa nube dentro de décadas, siglos o milenios, o tal vez otro mundo del sistema solar sea el destinatario. Lo cierto es que el objeto ya cumplió su propósito, sea cual sea. No necesita regresar, no necesita comunicarse, no necesita esperar una respuesta. Y esa indiferencia, esa ausencia total de reciprocidad, es lo que hace que muchos científicos sientan una inquietud difícil de describir. Porque si este fue el explorador, ¿cuándo llega lo que viene después? ¿Un segundo objeto? ¿Una señal más poderosa? ¿Una estructura que sí busque interacción? ¿O simplemente nada, porque ya obtuvieron lo que querían? La idea más escalofriante, irónicamente, no es la posibilidad de que TRES y Atlas sea artificial. Es la posibilidad de que ni siquiera seamos relevantes. De que nuestra civilización sea apenas un punto en un mapa navegable, una coordenada, un dato entre miles, un registro, no un objetivo. Y entonces, llegamos al cierre inevitable, la conclusión a la que nos arrastra este enigma. El universo tocó a nuestra puerta. Y lo hizo, sin esperar respuesta. Durante su paso por nuestro sistema solar, TRES y Atlas nos mostró cuánto ignoramos del cosmos, cuánto nos falta por entender y cómo incluso con toda nuestra tecnología,
Seguimos siendo observadores limitados ante la grandeza del espacio profundo. Lo que pase después dependerá de lo que descubramos en su rastro, en su grava, en su química, en sus señales. Es posible que pasen décadas antes de que comprendamos el verdadero significado de este encuentro. Es posible que nunca lo hagamos, pero algo es seguro. El silencio que deja atrás no es vacío. Es una invitación, una pregunta sin respuesta. La ciencia ahora tiene la tarea de escuchar con más atención, de mirar con más detalle y de prepararse para el momento en que el universo vuelva a hablar. Porque ya ocurrió una vez, y podría ocurrir de nuevo. Este canal seguirá vigilando cada actualización, cada cambio en las órbitas de esas partículas, cada señal que pueda relacionarse con este visitante. Si algo sucede, si aparece una nueva anomalía, si otra roca inexplicable entra al sistema, si el rastro de 3i Atlas revela algo, lo sabrás aquí primero. No apartes la mirada. El cosmos acaba de recordarnos que no estamos solos en la inmensidad. La pregunta ahora es, ¿estamos preparados para escucharlo?